Bueno, clase objetivo de la clase de hoy es una clase estrictamente de repaso, con lo cual no vamos a incorporar un tema nuevo en la clase de hoy, sino que primero vamos a repasar, como ya hicimos en la clase pasada con el programa en mano, cuáles son todos los temas que entran en el parcial para que no quede ninguna duda y para evitar cualquier tipo de sorpresa. Y luego vamos a abrir, permítanme que voy a salir nuevamente porque quería ver si algún otro se puede conectar con cámara, bienvenido. Lo tengo a Santiago y a Lautaro nada más ahí haciéndome el aguante. Si algún otro tiene cámara disponible. Gracias, Pamela. Por ahí es cierto que las cámaras hacen trastear un poco el sonido por el ancho de banda, pero mínimamente como para verlos un ratito. Y les decía que el objetivo mío es evacuar dudas. No voy a dar una clase de 2 horas de todos los temas dados, porque eso es imposible y sería poco didáctico, sino que voy a abrir a que ustedes vayan tirando las dudas que puedan tener, y sobre cada uno de esos temitas pueden surgir otras dudas o necesidad de ampliación o no ampliación. O sea, es clase abierta de ustedes hacia mí. Ustedes me preguntan libremente de los temas dados y yo voy a intentar evacuar todas esas dudas. Vamos por programa, ¿les parece? Para que no tengamos, sepamos todo de qué estamos hablando. La 1 entra completa. Lo único que habíamos remarcado en la 1, que este último punto, que es derecho de la seguridad social, no ha sido dado, no va a ser evaluado porque queda para cuando demos seguridad social al final del cuatrimestre. Sí entran los otros puntos y acá, obviamente, es de la esencia todos los principios y con todo lo que adentro de cada uno de los principios vimos. Hice bastante hincapié en que tuvieran en cuenta que cuando vemos el principio de irrenunciabilidad, no es solo saber qué dice el artículo 12, que es orden público laboral, sino ver las excepciones al principio de renunciabilidad. Prescripción, caducidad, desistimiento de la acción, desistimiento del derecho, conciliación. Eso es de lo importante adentro de cada uno de estos principios. Por eso, si se quedan solo con el título no les va a alcanzar y van a tener que ir un poquito más. La 2 se da por dada, es evolución histórica del trabajo humano, constitucionalismo social. Esto apelen a cualquier manual o a lo que ya han estudiado ustedes hasta aquí en tercer año de la carrera. La 3 es completa, contrato, contrato y relación, y modalidades, todas las modalidades contractuales. Hemos incluido, recuerden, no solo periodo de prueba, contrato a tiempo parcial, sino teletrabajo, la ley de teletrabajo y el decreto reglamentario de teletrabajo. Sujetos, que es la 4 completa, la 5 remuneración completa, a lo cual todo lo dado, más obviamente los fallos de la Corte que analizaron para el práctico que está venciendo en el día de hoy. La 6 completa, tanto jornada como descanso. Y en suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, la hemos rearmado en la última clase, y aquí las que hemos dicho que no vamos a dar como suspensión son las económicas, por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, porque no las desarrollamos. Hay que dar todo lo que es procedimiento preventivo de crisis, etcétera, que no lo vamos a evaluar porque voy a dejar esa causal para verla en extinción. ¿Por qué? Porque así como hay un supuesto de suspensión por causas económicas, es el mismo supuesto de extinción por causas económicas. O sea, también el empleador puede extinguir invocando falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. Bueno, cuando veamos extinción, ahí vamos a darlo. Como el tiempo en la última clase que este tema desarrollamos no nos alcanzó, dijimos que vamos a dar suspensión, todos los supuestos de suspensión de ciertos efectos, menos las económicas. Y aquí hice hincapié en que tuvieran en cuenta que las enfermedades inculpables están dadas dentro de suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Es decir, del 208 al 213 están dados aquí, más allá de que la unidad 7 las repite, accidentes y enfermedades inculpables. Pero el doctor Cosentino lo desarrolló y yo lo repasé, están dadas dentro de la unidad 7, enfermedades y accidentes inculpables. Luego saltamos, porque estabilidad no vimos, y vamos como última unidad a la 10, que es trabajo de mujeres, y el programa sigue denominando trabajo
de menores, más allá de que la reforma cambió la denominación de cómo están estructurados y reglamentados los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bien, estas son las unidades. Empecemos por ver si estamos todos de acuerdo con esto. ¿Hay alguna pregunta respecto de los temas que entran en el parcial? Profe, yo tenía una pregunta, pero no tanto de contenido, sino respecto al programa, dentro del programa, ¿en qué parte o en qué bolilla, teniendo en miras un examen final, en qué parte o en qué bolilla se relacionaría el tema de solidaridad? Los artículos 29, 30. Eso está dado en lo que es contrato y relación laboral. La unidad que desarrolla contrato y relación, dentro del contrato y de la presunción de la relación laboral del 23, está la solidaridad en sus distintas facetas, 29, 29 bis, 30 y 31. Esos son los 4 supuestos de solidaridad que están allí. Vas a ver luego, vamos a desarrollar luego, otro supuesto de solidaridad todavía no dado, que es el de la transferencia de establecimiento, lo que se llama novación subjetiva, que también está muchas veces explicado dentro de los sujetos del contrato de trabajo, pero que nosotros lo dejamos para el final para que se termine de comprender. Eso es transferencia de establecimiento, 224, 225, o cesión de personal. Ese es un supuesto también de solidaridad, Santiago, que no entra en este parcial porque entiendo no ha sido desarrollado y porque falta madurez todavía en la materia como para ver qué hacemos cuando vendemos una empresa con el personal adentro o no, cedemos solo el personal. Eso se llama novación subjetiva. ¿Esa es la parte de las empresas de servicios eventuales o eso no, o eso sí entra? Servicios eventuales el 29 bis, eso sí entra. 29, claro. 29 bis, okay. 30 y 31. No, no es en servicios okay. eventuales la transferencia de establecimiento, para no generarte confusión. Bien. Si vos, que sos el dueño de un galpón de empaque, vendés el galpón de empaque completo, vendés, y es una sociedad, y transferís la sociedad, dentro de los activos también transferís al personal. Eso se llama transferencia de establecimiento. Para eso el trabajador no tiene que dar ningún tipo de conformidad, no necesita que él manifieste si está de acuerdo o no, porque ¿qué ocurre? El establecimiento, que es la garantía para que él tenga posibilidades de cobrar sus eventuales créditos, se transfiere a otra persona. Eso se llama técnicamente transferencia de establecimiento. Si vos, en vez de transferir el establecimiento, lo único que haces es ceder personal, es decir, a tus trabajadores se los cedés a otro empleador, eso se llama cesión de personal y requiere la conformidad del trabajador. ¿Por qué? Porque sería muy sencillo, con fraude, sacarme el personal que tiene antigüedad, que está a nombre de Santiago Brito Revelante, que es solvente, y pasárselo a Alejandro David Cataldi, que es insolvente. Entonces, si eso ocurriera y fuera un fraude, mínimamente necesitamos la conformidad del trabajador. Eso es 224, 225, 226, que es novación subjetiva. No entra, no ha estado dado, pero son otros supuestos de solidaridad, porque hay que ver quién responde y hasta dónde responde cada uno. Las solidaridades que ustedes sí han visto y sí entran en el parcial son las del 29, 29 bis 30, que es la más importante porque es la subcontratación de tareas propias y específicas del establecimiento, y 31, que es de sociedades controladas y controlantes. ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, antes de avanzar con temario libre, más allá de que por ahí Santi introdujo algunos temas así abiertos, porque solidaridad era para ver dónde estaba ubicada. ¿Alguna duda respecto de los temas que entran? ¿O este paneo que hicimos del programa queda claro cuáles son las unidades? ¿Queda claro? Ok. Teniendo en claro cuáles son las unidades, yo voy a contarles la metodología, más allá de que ustedes seguramente lo saben, pero voy a explicarles la metodología para que no tengan duda. Vamos a hacer un parcial de opción múltiple, va a tener 50 preguntas, vale 2 puntos cada respuesta. Cada pregunta tiene una única opción válida. Son 3 las opciones y hay una única válida y siempre hay una válida. Va de vuelta esto porque las cátedras evaluamos distinto y a veces ustedes pueden generarle confusión.
nosotros no restamos por opción incorrecta, sino que de los 50 preguntas, ustedes tienen que tener 35 contestadas de manera positiva, bien. Y de esas 50, todas tienen solo 3 opciones. No hay unas de 4, otra de 2, una de 5, no. Todas tienen 3 opciones. Y de esas 3 opciones, siempre hay una única respuesta correcta. No puede haber más de una y no puede que sea ninguna. ¿Está claro eso? Porque a veces es una duda del alumno, dice, che, este me está metiendo el verso, acá no hay ninguna que sea correcta. O hay 2 que son iguales y entonces las 2 son correctas. No, fíjense, iguales no pueden ser. Y si son similares es porque una contiene algo que la otra no, y ahí es donde está la correcta y la incorrecta. Eso es justamente de la esencia de poder diagramar las preguntas con la respuesta para que no sea todo caballo blanco de San Martín, porque si son muy obvias, obviamente, aún sin conocer el tema, ustedes tildan y corrigen. Repito, 50, hay que tener 35 contestadas bien, salvo quienes hayan aprobado el práctico. Quienes hayan aprobado el práctico, con que tengan 32 contestadas bien, han aprobado el parcial. ¿Por qué? Porque el práctico equivale a 3 respuestas correctas. Eso lo decía el práctico arriba, lo va a decir también el parcial en el enunciado cuando comiencen a hacerlo. Entonces, y va a hacer esta aclaración de números para que no tengan dudas. 35 respuestas correctas para quien no aprobó el práctico, 32 respuestas correctas para quien aprobó el práctico. Eso implica aprobar el parcial. Tiempo, 1 hora. ¿Cómo se computa el tiempo? Desde que ustedes abren el parcial y comienzan a contestarlo, se ponen en disposición para contestarlo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el parcial va a estar disponible desde las 16 horas hasta las 17:30 horas. Es decir, va a estar disponible 1 hora y media. Pero ustedes para contestar tienen solo 1 hora. Lo que ocurre es que no todos se conectan a las 4. Si alguno llegó tarde, tuvo un inconveniente, lo que sea, justo se le colgó internet y empezó a las 4:15, pues su parcial termina a las 5:15. Y si uno se conectó 4:30, termina 5:30. Pero el corte es indefectiblemente 5:30 y es indefectiblemente de 1 hora. En la medida que ustedes abran y comiencen a contestar, a la hora, recuerden que él les va a avisar cuando se está por cerrar, les va a avisar por el tiempo, y aquí hay un tema muy importante para que no tengamos dolores de cabeza. Ustedes pueden cambiar cuantas veces quieran las respuestas, eso no hay problema, salvo que hayan cerrado y enviado el parcial. Si lo cerraron, se envía. Y si no lo cerraron y se les venció el tiempo, también se cierra y se envía. ¿Y cómo se envía? Con lo que había, con lo que está. Entonces, a veces usted dice, no, pero a mí me parece que nosotros tenemos por detrás, detrás de la escena, del reporte de cada respuesta y las veces que ustedes modificaron o no, entraron o no, el tiempo que les llevó, el sistema eso nos lo da a los profesores. Entonces después podemos cotejar, no hay problema. Lo que deben tener claro es que si se les está cumpliendo la hora, verifiquen rápidamente, vean que hay un grafiquito donde indica respuestas contestadas y no contestadas, porque a veces les parece vacía, y cuando sea la hora justa, truc, se cerró y se mandó, y ahí ya no lo pueden tocar. Antes pueden hacer todos los cambios que quieran. Para la tranquilidad de todos, con 1 hora sobra tiempo. Chicos, hace 33 años que doy esta materia, hace más de 30 años que hacemos sistema de opción múltiple. En 35, 40 minutos sobra para ir calmo y contestar todo. De hecho, el gran problema suelen ser los fatídicos últimos 20 minutos donde los indecisos empiezan a cambiar y hacen macanas. Pero bueno, eso nos ha pasado a todo en la vida, ¿no? Entonces uno las empieza a leer de nuevo y dice, no, che, esta me parece que era la B, y ahí, y después cuando entregamos ya no sabíamos si pusimos la B, la A, la C, o generamos una Z. Entonces, tranquilos, el tiempo les alcanza sobrado, sobrados. Ustedes pueden leer cada una, tomarse su tiempo, contestar,
que para 50 preguntas con 40 minutos, porque no les va a llevar más de 1 minuto la respuesta. Los enunciados son cortos, no tienen que ser entreverados, pero son precisos. Entonces, cada enunciado, una respuesta correcta. Terminen, revisen, fíjense que los que les está diciendo que estén todas contestadas, porque a veces puede quedar alguna vacía, le dieron enter y después se arrepintieron y le sacaron, y después se olvidaron que le habían sacado, entonces queda vacía, revisen que esté toda contestada, mandan y chao. ¿Cuándo van a estar las respuestas? El sistema a nosotros nos responde en automático, una vez que ustedes enviaron, ya nos da el resultado. Pero como está abierto el parcial hasta las 5:30, recién publica 5:30 para todo el mundo junto los resultados. ¿Se entiende esto? Por más que ustedes hayan contestado rápido, entraron a las 4, 4:30 terminaron. ¿Van a tener la respuesta? No, no la van a ver. Porque yo programo de que la respuesta se dé cuando el parcial se cierra, y el parcial se cierra a las 5:30. Entonces ahí a todo el mundo le va a aparecer publicada. He hecho, y depende cómo esté el viernes, por ahí lo hago, que a veces yo que estoy, siempre me mantengo atento y con el teléfono, y alguna sesión de Zoom seguramente voy a tener abierta por si alguno necesita alguna consulta, voy viendo los resultados y a veces le miro el mail y le digo, che, Pamela, aprobaste con 80, Carolina, bien, con 75, la 76, la próxima ponerle un poco más, bueno, no sé. Pero puede que sí, puede que no confíen de eso. Si estoy y la cosa va y no se complicó con nada, yo voy anticipando al que ya contestó para matar ansiedades y para que no estén, si ya contestaron, cortando clavo y diciendo, che, ¿cómo me fue? Pero es como una forma de mantenerme comunicado y irle contando. De todos modos, si alguno lo salteé o no aparezca, no desespere que 5:30 aparece. Una vez que el sistema les informa a todos, yo recontrolo que no haya ningún tipo de error y publico un Excel al ingreso de Petco, de la cursada actual, los resultados al fin del día. Entonces, ustedes controlan ese resultado. Si hubiera cualquier problema, mail. Ahí nomás, doctor, acá dice tal cosa y usted me dijo tal otra para no tener dolores de cabeza. Insisto, tiene que ser transparente, fácil, y no se olviden que es de evaluaciones mutuas. Ustedes están viendo qué entendieron y nosotros tenemos que ver si nos entendieron o no nos entendieron. Entonces, si yo tengo una pregunta a la cual contestaron bien 2 de 50, obviamente es que el tema no se entendió. Y debo tomar eso para poder en la próxima clase explicar de nuevo el tema. O sea, a nosotros nos ayuda mucho el sistema de Petco en la forma porque nos da estadísticas, y la estadística es el mejor elemento objetivo para saber qué ocurrió. Yo no puedo decir, che, estos chicos son unos vagos, nadie estudió diferencia entre contrato y relación. No, si lo contestaron mal es porque no se entendió directamente, entonces hay que volver a darlo. Por eso digo que el examen es una evaluación de los dos, de ustedes y mía. Creo que eso es un pantallazo de en qué consiste el examen. Algunos a lo mejor ya lo rindieron y no les estoy diciendo nada nuevo, pero los que no lo han rendido, al menos en nuestra materia, sepan con qué se van a encontrar. Se van a encontrar con preguntas del estilo. Por ejemplo, la jornada nocturna es de 2 puntos, 8 horas, 7 horas, 6 horas. Eso es concreto. La jornada nocturna, ¿qué extensión tiene? Punto. La jornada mixta, salubre e insalubre, se computa, 2 puntos. 1 hora 20 minutos por cada insalubre, 1 hora 40 minutos por cada insalubre, se le dan 8 minutos por cada insalubre. ¿Se entiende? Es concreto, pum, pum, pum. Eso obliga a tener. Por supuesto, voy a hacer un comentario que no puedo obviar, que es la buena fe que necesitamos tener todos para poder evaluarnos y aprender. Y es no recurrir a entre ustedes o ayudarse o a material. Hoy, con la forma de examen que tenemos, estamos apostando a la buena fe de todos. ¿Por qué? Porque no soy
para nada ingenuo, y sé que si ustedes quieren ponerse a buscar rápidamente, y van a encontrar 1, 2, 5, lo único que están haciendo en cada búsqueda, eso para zafar en el parcial, es complicarse en el final, porque es concepto no entendido, y después en el final, cuando vengan a rendir en un mano a mano, ya sea por la cámara, o ojalá que sea en la facultad, y perdieron un tiempo hermoso de preparar la materia antes en la cursada. Entonces, se los digo de la mejor manera, y como papá de 4 hijos, ya me quedan 2 nomás estudiando, pero 4 hijos que han pasado por la universidad. Aprovechen y sáquense las dudas ahora, y desaprobar un parcial no es ninguna tragedia. Todos hemos desaprobado un parcial, se estudia un poco más, se ven que estuvo flojo y se rinde el recuperatorio, listo. Ahora, zafarlo buscando rápidamente que alguien me dé la respuesta, va a traer otra consecuencia que después el final les va a costar bastante más estudiar, porque el parcial es para ir achicando todo lo que ustedes van a necesitar saber para el final. Ese es el objetivo. Sonó muy a sermón, ¿no? Me estoy poniendo viejo. Bueno, listo. Pregunten. Vamos con lo que tengan ganas. Abrimos la parte linda. Ustedes preguntan, yo respondo. Profe, yo tengo pregunta del práctico. ¿Cuándo Diga. vamos a saber si la nota, digo, si está aprobado, si no? Porque como eso también entra en lo que tenemos que estudiar para el parcial. Sí, Pame. Les decía recién a los chicos, ya yo tengo unos 20 y pico que han presentado el práctico, y debemos tener corregidos en este momento, calculo que unos 18, o sea, hay como 5 o 6 que no se alcanzaron todavía a corregir. Estoy viendo acá Petco. Dame un segundo. Yo tengo 26 enviados y 7 pendientes de calificación. O sea que hay 19 que ya están corregidos. Si entran, les va a figurar el aprobado o el desaprobado. Hasta acá creo que teníamos todos aprobados. Lo que les comentaba un poquito a los chicos recién es que es posible que no tengan ya la observación respecto de algún comentario que hacemos con cada uno de las preguntas que ustedes formulan. ¿Por qué? Porque la prioridad que le dije a las adscriptas es que rápidamente pongamos aprobado o desaprobado, para que ustedes supieran antes del parcial si contaban con el crédito ese. Entonces, mañana, jueves, nosotros tenemos finales a las 4 de la tarde. Antes de ese horario, antes de las 4, van a estar todos corregidos. Eso no tengan duda. Van a estar publicados en PEDCO todos los aprobados y todos los desaprobados. ¿Bien? Profe, ¿Escuchó? yo también quería hacer una consulta sobre el práctico. No me quedó claro si lo corregían solamente las adscriptas o si también lo miraban los profesores de la cátedra. Lo miro yo también, las adscriptas conmigo. Perfecto, gracias, profe. ¿Y quiere que le diga qué escribió usted? El tipo tenía una memoria prodigio. No me acuerdo, Camila. No. Era un poco de humor nomás. Profe, Sí, María Eugenia. usted pone ahí aprobado, desaprobado, porque yo tengo la corrección de una de las adscriptas, o sea, un Sí. comentario, pero no está la corrección, o sea, si está aprobado o desaprobado. Debe estar aprobado, porque si, a ver, debe figurar como aprobado o desaprobado. Si no figura así, ese hay un error. Pero ya te digo, no te preocupes. Tengo un comentario nada más. Dame un segundo. Está aprobado. María Eugenia Pereira, aprobado. Es posible que no hayan levantado todavía las chicas los aprobados o desaprobados de todos, en función de que estén esperando que yo dé el ok.
pero terminamos la clase a las 18, doy lo que hay pertinente y van a aparecer todos. Pero María Eugenia Pereira a mí me figura como aprobado. Gracias, profe. Bueno, Profe, sí, pongámonos a laburar, hagan preguntas del parcial, estamos acá haciendo todo sociales nomás, ¿sí, Santiago? A ver, rompe el hielo, tirá una pregunta de esa pregunta de rara. parcial, que primero le quería preguntar si mañana se podía conectar de oyente, puede haber oyente en el final. Sí, no hay problema con ser oyente en los finales en la medida que nos dé el cupo de 10. O sea, la recomendación que tenemos es tener 10 personas no más participando del Zoom. Normalmente da el cupo, Santiago, porque no rinden más de 4 o 5 y algún oyente que suele haber, así que no hay problema. Como van a ver que el final, yo todavía no cargué, ahora voy, cuando termine después con ustedes, voy a cargar el link para el final del jueves. Van a ver que van a tener que hacer sala de espera, a diferencia de la clase donde entran directamente. Si no hubiera números suficientes, si no alcanzara, yo te voy a poner, Santi, aguantame un ratito que se llenó el cupo de 10. Cuando alguno rinde y va, se va, te dejo abierto y participando. Ok. Bien, bueno, le hago la pregunta. La pregunta del millón, a ver. A mí me quedó una duda en los contratos a tiempo parcial. Recuerdo que usted había dicho que un poco que el fundamento de la sanción fue el tema de los aportes. Y en el inciso, se me confunde mucho el inciso 3 y el inciso 4 del artículo, que uno habla de cotizaciones de seguridad social y otros habla de prestaciones de seguridad social. El cuarto, para mí, hace referencia a justamente lo que venimos hablando de los aportes, contribuciones, pero no entiendo a qué hace referencia a las cotizaciones. Bien, nos ponemos en contexto todo, estamos hablando del artículo 92 ter, contrato a tiempo parcial, cuando se acuerda 2/3 partes por debajo de la jornada legal. Después discutimos si convencional, etcétera. Pero para que sea válido tiene que ser por debajo de las 2/3 partes. Si lo supera, no es contrato a tiempo parcial. La diferencia, por qué apareció este artículo, es porque no es que antes no se celebraban contratos con estas características. Lo que se llama la media jornada existe desde que el trabajador trabaja, o sea, o es jornada completa o media jornada. El problema era que al no haber una disposición específica en la ley contrato de trabajo que regulara qué ocurría con los aportes y contribuciones, un trabajador de media jornada, si bien en vez de 8 horas trabajaba 4, los aportes y las contribuciones se le hacían sobre el de jornada completa, es decir, sobre el de 8. Cuando el artículo 92 ter en la primera versión aparece en la ley contrato, aparece exactamente diciendo esto, que el contrato a tiempo parcial, la remuneración va a ser proporcional a la que corresponde por convenio colectivo y que los aportes y contribuciones se van a hacer en función a esa remuneración que se pague. Lo traduzco en números para que no tengamos dudas. Un trabajador de jornada completa de empleado de comercio cobra 60.000 pesos. Si en vez de ser de jornada completa es media jornada, es decir, en vez de 8 horas trabaja 4 horas, en vez de 48 trabaja 24 semanales. ¿Cuánto cobra? En vez de 60.000, 30.000. Cobra la mitad. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? El artículo 92 ter, cuando se incluyó en la ley contrato, decía que los aportes y contribuciones para el sistema de seguridad social del trabajador a tiempo parcial se realizaban todos en base a la remuneración que él cobraba, es decir, sobre los 30.000. Transcurrieron algunos años y este artículo se modificó nuevamente y ahora, que es la confusión de Santiago, afirma de que la remuneración es proporcional y que los aportes y contribuciones se van a realizar en forma proporcional a la remuneración, pero agrega en un inciso, salvo los vinculados con la obra social. ¿Por qué? Porque el legislador, para proteger a las obras sociales, lo que ahora sostiene es que un trabajador a tiempo parcial cobra la remuneración proporcionada del de jornada completa en función al tiempo que hace, sus aportes y contribuciones se realizan en base a lo que él cobra, con excepción de la obra social, porque la obra social se va a liquidar en base a la remuneración del jornada completa. Lo pongo en números con el ejemplo que dimos.
60.000 jornada completa de comercio. Yo hago media jornada, cobro 30.000. Mis aportes y mis contribuciones sobre qué se realizan, todos sobre 30.000, excepto el de obra social que se hace sobre 60.000. ¿Santi se entendió o te mareé? No, sí, profe, es que igual lo que no entiendo es el inciso 3, el de arriba, que dice, habla de las cotizaciones de la seguridad social en el caso de que menciona el pluriempleo. Dice, serán Sí. unificadas en caso de pluriempleo. Sí. Esa era la diferencia que no entendí. Las cotizaciones de seguridad social y las demás que se recaudan con esta se efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán unificadas en caso de pluriempleo. En este último supuesto, el trabajador deberá elegir entre las obras sociales a la que aporte o aquellas a la cual pertenecerá. Es decir, vamos al principio básico como originalmente se interpretó el artículo. Va a la proporcionalidad de lo que vos cobres. Pero, fíjate, dice, el cuarto, segundo párrafo, los aportes y contribuciones para la obra social será la que corresponda a un trabajador de tiempo completo de la categoría en que la que se desempeña el trabajador. Es decir, que en el inciso 3 te da el concepto general, que es la proporcionalidad, pero luego en el inciso 4, para la obra social, te dice que se aporta como el de jornada completa. Esa es la diferencia. ¿Bien? Otro. Sí, ahora. Les aviso, como soy viejito y tengo 33 años dando la materia, conozco esto de que todos vinieron a escuchar la pregunta del otro. Eso tiene una doble interpretación muy sencilla. O no estudiaron un carajo hasta el día de hoy y están viendo si desde las preguntas van aprendiendo algo, o son muy tímidos, cosa que a esta altura del cuatrimestre ya no está permitido. Entonces, si tienen duda, aprovechen y sáquense las dudas ahora. Pregunten. Profe, yo tengo una duda que me pasó con el trabajo práctico. A ver. Que por suerte lo aprobé porque vi recién, pero bueno, igual tengo la duda. Viste que el último punto hablaba de la homologación de los convenios, de los acuerdos donde se pactan sumas no remunerativas. Usted preguntaba si existen en la actualidad o a la fecha, si se celebran acuerdos, algo así. Entonces mi duda es, y que quizás ya lo dijo, pero tengo como esa duda, o sea, si tenemos un decreto que dice que no se van a homologar los convenios donde se pacten sumas no remunerativas, ¿qué pasa cuando sí? O sea, esos convenios son válidos hasta que, no sé, se produce, por ejemplo, el despido y entonces ahí recién el trabajador se ve afectado con esa suma no remunerativa, entonces lo reclama, pero mientras tanto está bien, pese a que está Lo contrario contestaste, al lo decreto. contestaste bárbaramente. Lo contestaste, vos fuiste haciendo el desarrollo, porque se ve que entendiste el tema y es tal cual. Vamos a ponerlo un poquito en palabra y vamos a jugar algo con el práctico, más allá de que algunos todavía no lo entregaron, pero no creo que estén escuchándome y escribiendo para entregarlo ahora, no lo veo muy lógico. Recuerden que el eje del práctico era qué dijo la Corte sobre el concepto de remuneración. Y por eso es que arrancamos Pérez con Disco, primer fallo donde la Corte declara la inconstitucionalidad de dos incisos del artículo 103 bis de los beneficios sociales. Yo algo les había contado que al momento en que la Corte ya estaba resolviendo esto, se derogaron los incisos, pero habían transcurrido muchos años de un uso bastante abusivo de los denominados tickets canasta. La Corte, con muy buen criterio y aplicando también disposiciones de OIT y los tratados internacionales, entendió que toda contraprestación que se origine como consecuencia del contrato de trabajo debe entenderse como remunerativa, y por eso entendió que los tickets eran remunerativos y el inciso B y el C, el que tenía los tickets canasta y los de transporte, eran inconstitucionales, luego se derogaron. Ese fue el primer paso de la Corte en meterse a analizar dos incisos del artículo 103 bis. Después pasaron algunos años, no muchos, y la Corte se metió con otro tema, producto de la crisis del 2001-2002, la famosa crisis de los presidentes.
el Poder Ejecutivo dictó una serie de decretos de aumentos de alcance general para todos los trabajadores, sin importar a qué convenio colectivo perteneciesen, y esos incrementos les dio el carácter de no remunerativo. Es decir, por decreto resolvió aumentos salariales, pero esos aumentos, aún siendo salariales, se entendían como no remunerativos. Una contradicción evidente del 103. Bueno, la Corte declara la inconstitucionalidad de los decretos y dice, no señor, usted Poder Ejecutivo, por más que quiera darle el nombre que se les ocurra, esos incrementos son de salario, eso es remuneración, y por lo tanto declara la inconstitucionalidad del alcance del decreto y esas sumas son remunerativas. Y quedaba dando vuelta un tercer tema, porque como ustedes ya vieron y ya estudiaron remuneración y saben que en principio la remuneración surge de la paritaria salarial de los convenios colectivos y que normalmente son los convenios colectivos donde se acuerdan los incrementos salariales, aparece este tercer supuesto, que era la tercera discusión. ¿Qué pasa cuando un convenio colectivo, dentro del marco de un convenio colectivo, los signatarios, es decir, las cámaras empresariales y la asociación sindical con personería gremial, en paritarias determinan un incremento salarial y a esas sumas de dinero le dan alcance de no remunerativo? Este es el último de los fallos de la Corte, donde la Corte dice, más allá de que emane de un acuerdo de las partes signatarias homologado por la autoridad de aplicación, que es la que debe velar por la legalidad, no pueden las partes variar el alcance del concepto de remuneración y eso también es remuneración. Es decir, por más que digan que esas sumas son no remunerativas, no puede ni tiene alcance los signatarios de una paritaria para variar el concepto de remuneración que surge del 103, de la Constitución, del 14 bis, de los tratados internacionales, del 95, etc. Entonces declara la inconstitucionalidad. Pasaron unos años, unos cuantos, gobierno de Macri de por medio, y aparece un nuevo ajuste de tuerca en el asunto donde se le prohíbe al Ministerio de Trabajo homologar acuerdos de paritarias salariales que incluyan cláusulas no remunerativas. Entonces, como vos bien decís, Pame, hay una disposición legal que le prohíbe a la autoridad administrativa, Ministerio de Trabajo, homologar cuando vengan con cláusulas de sumas no remunerativas. Pues, ya antes de la pandemia, pero con mayor razón, producto de la pandemia, se negocian nuevas paritarias de incrementos salariales y muchas de esas paritarias siguen incluyendo sumas no remunerativas, en algunos casos transitorias, por 3-4 meses y luego se absorben y pasan a ser remunerativas, etc. La pregunta del práctico apuntaba a que buscaran si habían encontrado si se homologaban o no con sumas no remunerativas. Y sí, no tienen mucho que buscar en el Google y van a poner, pongan paritaria salarial, suma no remunerativa, y les van a aparecer del presente año, del año pasado, donde el Ministerio de Trabajo ha homologado para comercio, para fruticultura, o sea, para el convenio 176 de la fruta, para Estimpra, sumas no remunerativas. Entonces, la duda que a vos te surge, que es bastante lógica, Pamela, es, che, bueno, pero ¿esto qué es? Esto es una joda. O sea, si el decreto dice que no se pueden homologar el Ministerio de Trabajo suma no remunerativa y yo voy y veo que están las publicadas y están homologadas, para encontrar que en algunos hay una palabrita que dice, dada la situación de excepción y de la pandemia, o sea, tratando de fundar el porqué, pero lo cierto es que la disposición sigue vigente, nunca se derogó, que el fallo de la Corte sigue vigente, no hay un fallo posterior que haya cambiado el criterio, y el Ministerio sigue homologando suma no remunerativa. ¿Y eso qué ocurre en la práctica? ¿Qué pasa? La gente cobra con suma no remunerativa. ¿Y esto cuándo se puede rever? Que era parte también del juego de las preguntas que hicimos. Y, llegado el caso concreto, que vos, trabajador, entienda que lo que te están pagando como no remunerativo te perjudica, y claramente te perjudica porque no tenés aporte de contribuciones, lo plantee judicialmente y va a ser el juez el que va a declarar en primera o en segunda instancia o eventualmente la Corte la invalidez de esa suma no remunerativa, la inconstitucionalidad,
por la violación de los criterios de Pérez, de González, o sea, no es que esté dando apellido de Gallego, sino que son los fallos de la Corte justamente, que son de Gallego, de Pérez con Dijo, González con Polimate, etc. Entonces, redondeamos lo de Pamela. No queda otra que están vigentes, se sigue acordando así. Hace muchos años de la sentencia de Pérez con Disco, hace muchos años que se sabe qué es lo que la Corte entiende como remuneración y la doctrina mayoritariamente entiende como remuneración, pero se siguen aplicando conceptos de sumas no remunerativas y en ese sentido solo queda como alternativa el cuestionamiento judicial. Y cuando el cuestionamiento judicial se da, la mayoría de la jurisprudencia, la local al menos toda, declara la invalidez de las sumas no remunerativas y hace un recálculo tomando estos importes como remuneración. A todos los fines, porque con esto termino, recuerden de que no es anecdótico decir si algo es remunerativo o no, tiene mucha importancia porque, por ejemplo, a la base de cálculo del famoso 245 que tanto venimos remachando sin explicarlo, que es la fórmula en que se calcula la indemnización por despido sin causa, es un mes de sueldo de la mejor remuneración mensual normal y habitual. Entonces, que lo que me estén pagando sea o no remunerativo, modifica mi base de cálculo. Supongamos que yo tengo de remuneración 50.000 pesos y que cobro 20.000 pesos más de conceptos no remunerativos. Cuando me hacen el cálculo para el despido, la base es 50. Los 20 no se toman. ¿Por qué? Porque es de la mejor remuneración mensual normal y habitual. En cambio, si estos 20 yo los cuestiono judicialmente y los hago convertir en remunerativo a la luz de lo que dice la Corte, mi base de cálculo es 70. Varía sustancialmente. ¿Quedó claro, Pamela? Sí, ¿Cuál sería sí, la profe, gracias. alternativa para que esto deje de pasar? Porque realmente que sea judicializado, algo que ya está dispuesto, no solamente a nivel jurisprudencial con la Corte, sino legalmente hablando y que siga sucediendo, es como medio, hace ruido por todos lados. Efectivamente, Sofía, hace ruido y de hecho lo que se intentó fue por vía de la prohibición a que el ministerio homologue. Pero yo te voy a dar la otra versión. ¿Por qué esta realidad se impone? Porque las partes involucradas en la negociación, ambas son contestes que es muchas veces la forma en que se pueden lograr incrementos. Si vos le preguntás a un sindicalista, a un paritario de sindicato, che, ¿por qué plantearon un incremento de un 30% y una suma no remunerativa de 5.000 pesos durante 3 meses? Es lo mejor que pudimos sacar, porque después esa suma la ponemos en remuneración. ¿Y pero por qué no pusieron todo remunerativo? Y porque si hubiésemos pedido todo remunerativo, los 5.000 no los logramos. Entonces preferimos lograrlo así, por un plazo de tiempo y después incorporarlo. Y si se lo preguntás a los paritarios de las empresas, los paritarios de las empresas te dicen, no, nosotros si es todo remuneración no podemos, porque el costo que tiene que sea todo remuneración implica un 40% más del costo laboral. Entonces no es que yo te estoy dando un 30% de incremento, dando como si fuera algo generoso. No es que yo esté aprobando o autorizando un 30%, estoy autorizando un 30% más lo que acarrea aportes y contribuciones. Entonces comparto con vos, Sofía, de que esto debería desaparecer de la faz de las negociaciones en las paritarias, porque es ahí donde se siguen generando. Bueno, y el Poder Ejecutivo también ha hecho alguna cosa, porque en la época de pandemia, uno de los primeros incrementos que se dieron, que fueron escasos, pero que de alcance general, también tuvieron carácter de no remunerativo. También eran un calco del 2001-2002, también eran inconstitucionales. Pero bueno, tienen que ver con esto. La realidad está pudiendo más que la legalidad. Y la realidad es que lo único que se logra negociar es a través de estos parches que ahora han disminuido un poco, producto de la jurisprudencia de la Corte y de que algunos sectores empresarios no quieren correrse el riesgo porque saben que se están corriendo un alto riesgo. Pero tuvimos épocas, te estoy hablando en la época, sí, principios del 2000 o fines de los 90, donde las sumas no remunerativas eran muy significativas. En la época de los tickets canastas, ustedes en algunos casos no habían nacido, pero estoy hablando de los 90, en la época de los tickets canasta, la remuneración básica podía llegar a ser la mitad de lo que efectivamente se cobraba. O sea, un 50% era el básico y se cobraba en dinero, en moneda de curso legal,
y el otro eran tickets canastas, o sea, 50.000 pesos en dinero, eso era la remuneración convenida, y 50.000 como premio de productividad por ticket canasta, que se salían a negociar en los supermercados, se compraban alimentos, etcétera, etcétera. O sea, se llegó a una distorsión, a un absurdo muy significativo. Otra pregunta. Profe, ¿Escucho? entonces el decreto no impide que en la práctica se homologuen. El decreto debería impedir, pero en la práctica se homologan. El práctico tenía ese objetivo, de que ustedes descubrieran de que más allá que hay un decreto que dice que el Ministerio de Trabajo de la Nación no debe homologar sumas no remunerativas, el Ministerio de Trabajo de la Nación ha seguido homologando sumas no remunerativas de los acuerdos salariales. Buenísimo, gracias. No sé si tan bueno, Camila, para mí es una locura, pero bueno, si usted lo considera muy buenísimo. Pero por la pregunta. Otro tema. Profe, yo tengo ¿Escucho? una pregunta respecto a eso de la homologación, porque también en las correcciones de mi práctico también estaba que yo no aclaré lo que sería como sigue en la actualidad, si se homologan o no. Yo quería saber qué efecto tiene que se sigan homologando estas cuestiones, estos convenios, y si se puede declarar, por ejemplo, automáticamente la invalidez de esta homologación por una de las partes, o si, no sé, cuál sería el efecto práctico que tenga que se siga homologando en contra del decreto. En principio, la homologación le da el alcance de validez erga omnes para todas las partes signatarias de ese convenio colectivo. Entonces, acordamos un incremento salarial, somos empleados de comercio dentro del convenio 130-75, el Ministerio de Trabajo homologa la paritaria 2021, eso tiene un efecto para todos. ¿Cómo vamos a lograr cuestionar la suma no remunerativa en el caso concreto frente a un planteo judicial que el trabajador haga? ¿Y por qué digo en el caso concreto y el trabajador? Porque el propio sindicato, la asociación sindical, mal podría intentar cuestionar la validez de la suma no remunerativa cuando es parte signataria del acuerdo. No sé si me entendés, Camila, a dónde voy. O sea, estaría legitimado el sindicato, pero no hay ningún sindicato que haya planteado la invalidez de las sumas no remunerativas con alcance para todos los trabajadores, porque obviamente eso va a implicar de que no va a poder firmar más un acuerdo salarial futuro con ese alcance. Entonces, tengo un audio, ahí está. No queda otra alternativa que el trabajador individual o los trabajadores de manera plurindividual, agrupados, lo planteen en los casos concretos. No son los sindicatos los que lo están planteando por este motivo, porque el sindicato es parte firmante de esa suma no remunerativa del acuerdo salarial que luego se homologó. Perfecto, profe, gracias. Ahí me quedó más claro. Bien, preguntas, otro tema. Mire que son muchos temas, ¿eh? Ya los tienen a todos estudiados. Pame hizo sí. Ok, Pame, principios. Dame los principios del derecho de trabajo, a ver. No, profe, no dije eso. No te vi cara de que sí. Bueno. Hice cara como diciendo no, profe. No, todavía ni me puse a estudiar. Bueno, recuerden, ejes de unidades importantes, en la 1 principio, después contrato, relación y todas las modalidades, después remuneración y jornada, sujetos del derecho del trabajo, deberes y derechos de las partes. Todos esos son temas troncales. De eso van a tener preguntas seguro. No puede ser que no hayan preguntas de ahí. Digo, para que enfoquen en qué estudiar, por supuesto, lean todo y sepan todo, pero lo sustancial ténganlo visto porque las preguntas van por ese lado. Y luego, bueno, suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, disciplinarias e inculpables que hemos dado, y trabajo de mujeres y ex menores. Digo ex menores porque la unidad lo sigue llamando como trabajo de menores. ¿No hay dudas?
Si no tienen dudas, lo mejor es que se vayan a estudiar, no que nos quedemos acá mirándonos las caras. Así que, pregunta 5, 4, 3, 2, 1, si no, calabaza, cada uno a su casa, cosa que ya la mayoría estamos. Sabrina tiene un cuadro atrás, pero no es de mi materia, tiene un cuadro hermoso en un pizarrón, pero es de otra materia, debe estar estudiando otra cosa. Sí, dice que sí. Bueno, suerte, el que quiera presenciar el final mañana puede hacerlo, yo voy a colgar en un rato el link de Zoom, si no alcanzan porque hay más de 10 les voy a avisar, no se preocupen, y el viernes va a estar disponible desde las 16 horas, por supuesto que el parcial lo voy a colgar seguramente mañana, pero no está disponible para ingreso, si alguno ingresara antes del horario va a estar invalidado su parcial, así que no hagan intentos ni hackeos raros ni cosas así por el estilo. Si no hay más preguntas, nos vemos el viernes. El mismo viernes les voy a poner también un link de Zoom por si alguno cuando está rindiendo tiene algún problema y no puede conectarse por teléfono, no puede conectarse por WhatsApp, y se puede conectar por... lo hace. Yo voy a estar atento a hemos tenido algunas circunstancias de justo se cortó la luz en una zona, nos agarró un gran viento. Lo primero que hay que hacer ahí es no entrar en pánico. Al revés de lo que nos ocurre, es tranquilícense que el objetivo es evaluarlo. Entonces, listo, profe, estoy en Chipoleti, se cayó un poste de luz, no tengo internet. Bueno, tranqui, ya vamos a ver. Un rato más, esperamos, vemos, le buscamos la vuelta. Así que, pero, por supuesto que apelemos a que no tiren los postes de luz y no saben la mitad. Un cariño, nos vemos el viernes. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, profe. Chao,